En Hebreos capítulo 11, verso 20, por favor. Nuestra enseñanza para hoy, la fe de un justo, la emuná de un sádic. Hebreos 11, 20. Y dice la escritura de esta manera, en esta palabra donde habla de la fe. Dice en el verso 20, por la fe también Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Joseph, y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón, ya sin fuerzas, estaba a punto de morir, aún así saca fuerza solamente para bendecir. Por la fe, Joseph, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces lo que nos está hablando el día de hoy es la escritura, es acerca de la emuná, acerca de la fe. Ese es el punto que vamos a tratar en nuestra corta enseñanza del día de hoy. Entonces quisiera que habláramos un poco acerca de esa fe, de esa emuná, ya que para celebrar la festividad que tenemos por delante, se necesita fe realmente para hacer las cosas. No nada más hacerlas porque hoy es el día de fulano o porque hoy es el día de mengano y vamos a hacer esta fiesta, no. Se necesita fe para llevarla a cabo, en este caso en honor y memoria de nuestro amado Mashiach Yeshua. Y vamos a necesitar fe para seguirla celebrando mientras Él no regrese. Pero para poder hablar de la emuná, de la fe, en este caso de la emuná de Yosef, de la fe de José, debemos de tener por lo menos la noción, la idea de qué es emuná. Y fe es el equivalente al español de la palabra hebrea emuná, que generalmente se traduce así como fe, así se conoce. Otras traducciones lo ponen como fidelidad. Pero la mayor cantidad de traducciones es fe. ¿Y qué es fe? Fe en una iglesia se entiende como el creer en la existencia de Dios, creer en Jesús y punto. Eso es fe. Creer que murió Jesús y que resucitó al tercer día, y a eso se le considera fe, tener fe. Sin embargo, la emuná de Yosef, la emuná de un hebreo, va mucho más allá de lo que solamente creer como en algo. Va mucho más allá. ¿En qué consiste la fe tanto de Yosef como la fe hebrea? Que es más allá que la fe griega, que la fe que nos han tratado de enseñar. El ejemplo de Yosef, con él nos vamos a dar cuenta que la emuná consiste en tener presente al Elohim eterno en nuestras vidas. La emuná, la fe consiste en que Dios esté en nuestra vida, no en creer que Dios existe. El diablo también cree. ¿Ok? Los demonios también creen y ellos hasta tiemblan. El punto no es creer que Dios es uno, o que Dios existe, o que Dios es real. El punto es que Dios esté en tu vida, si no de nada sirve. Porque si Él existe, si Él es real y no está en tu vida, ¿de qué sirve que exista? Si Él es el Todopoderoso y no está en tu vida, ¿de qué te sirve que exista? ¿De qué te vale creer? Entonces, tenemos que darnos cuenta que fe es que Adonai esté presente en nuestra vida, que Yeshua esté presente en nuestra vida, tal como lo sentimos hoy.
Y eso nos va a dar la definición de la emuná hebrea, que sería confianza en Elohim. Pero por esa confianza le obedecemos. Sería ilógico pensar, Elohim estuvo aquí, Yeshua estuvo aquí, me habló. Ok, ¿y ya lo que me dijo? Ya. Pude haber hecho lo que hacen la mayoría de predicadores. Ya habló el Señor, hermanos. Vámonos. ¿Pero qué me acaba de decir? Levántate y predica. No me dijo, diles que ya hablé, ya que se vayan a su casa. Levántate, predica. Sigue predicando. Y eso es lo que siempre hacemos. Decimos tener fe, pero no la tenemos. Tenemos una fe griega. Que nomás escucha, nos emociona. Ya. Sí, me habló. Ya sé lo que va a hacer. Pero no lo haces. Pues no lo hacemos. Y queda en una fe griega. Es como creer en el América. Es como creer en cualquier equipo. Va a ganar, va a ganar. No gana, pero ya va a ganar. Y eso no es fe. Eso es una convicción que tal vez tú tienes. Un anhelo, tal vez en tu vida, pero no es fe. La fe es confianza en Adonai, pero por esa confianza le obedecemos porque le creemos, porque creemos que Él es real, porque creemos que Él existe, porque creemos que Él está vivo y por eso le alabamos. Por esa emuná. Lo primero que vamos a tener presente a la hora de hablar de Yosef es que hay una gran diferencia entre Yosef y todos los patriarcas que estuvieron antes de él. ¿Por qué una gran diferencia? Abraham lo vemos que sale fallando en varias pruebas. Isaac, pues no se habla tanto de él, ¿verdad? Es un tipo del Mashiach perfecto, pero si no se habla prácticamente nada de él. Jacob, no se diga. Definitivamente no podíamos compararnos con José, pero sí con Jacob. Y por eso él es diferente a estos patriarcas. Por ejemplo, vemos en las Sagradas Escrituras que Adonai le habla, se comunica directamente con Abraham. A Abraham le hace un altar y ahí está el Eterno hablándole. Abraham le invoca y ahí está el Eterno hablándole. Jacob, varias veces hablándole. Pero usted ve en las Escrituras que un día el Eterno se le haya aparecido así a Yosef. No, eso me dejó sorprendido. Eso me dejó a mí pensativo. Entonces, ¿cómo es que la Biblia nos dice que Dios estaba siempre con él si nunca vemos que le hablara? Hay veces que se necesita que el Eterno te hable. Hay veces que se hace necesario que el Eterno se haga presente en tu vida. Y le aseguro que Yosef necesitó esos momentos del Eterno en su vida. Pero porque no vemos que le haya hablado, que lo haya hecho lo mismo que hizo con Abraham, que hizo con su papá, que todo el mundo lo cataloga de un tramposo, de un suplantador. Hasta en las bendiciones se cataloga a Jacob como un suplantador. Porque al suplantador le habla y a Yosef, el justo, no le habla. No se le aparece como se le aparece al tramposo. ¿Acaso hay que ser tramposo para que se nos aparezca? ¿Hay que hacer trampas para que entonces esté presente en nuestra vida y nos hable y nos bendiga? No, de ninguna manera que no. ¿El Eterno hablará directamente con Yosef? Claro que le hablaba, pero ¿cómo? Podríamos decirle que en los sueños, pero ni aún así le hablaba directamente porque los sueños tenía que interpretarlos. No, nomás era de una, que ya sé lo que quiere decir, había que tener una interpretación, pero entonces no vemos que le hablara directamente como a Abraham, como a Jacob, prácticamente estos dos patriarcas. Sin embargo, por otro lado, podemos ver enfáticamente que las Kitbet HaKodesh, las Sagradas Escrituras, nos hablan de la vida de Yosef y que nos dicen que estaba el Eterno presente siempre en su vida. Vayamos a Bereshit, Génesis. Capítulo 39, por favor. Y ahí en este capítulo vamos a ver varias veces donde el Eterno menciona, la Escritura menciona que Adonai estaba con él. Una, o Adonai me está engañando, o es verdad.
Yo le creo que es verdad. ¿Por qué? Porque yo creo que Elohim es un Elohim de vivos, que está vivo y que habla y que es verdad. La Torah nos cuenta que cuando Yosef es llevado a Misraim, a Egipto, Bereshit 39, verso 1, es comprado allá por un hombre que no tiene temor de Dios. Él solamente está comprando esclavos. Llevado pues Yosef a Misraim, a Egipto, Potifar, oficial del faraón, que era un capitán de la guardia del faraón, y nos dice claramente un varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Verso 2, ¿qué dice? Mas Adonai estaba con Yosef. Ok, aquí está bien claro, Adonai estaba con Yosef. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo, que el amo no nada más Yosef, no nada más Moshe para contarnos la historia. También su amo lo vio, que Adonai estaba con él y que todo lo que él hacía, Adonai lo hacía prosperar en su mano. Vamos al versículo 20. Ahora ya han pasado varias cosas. Y en el versículo 20, vamos a ver, el verso 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de Yosef las palabras que su mujer, una acusación falsa, por supuesto, ¿verdad? Palabras falsas, que la mujer de Potifar le estaba hablando, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió el furor de Potifar. Se encendió el furor del que era amo terrenal de Yosef. Verso 20. Y tomó su amo a Yosef y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí, ¿a dónde? En la cárcel. Verso 21. ¿Qué nos dice la escritura? Versículo 21. Pero Adonai estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. ¡Wow! Verso 23. Vamos al verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. ¿Por qué? Porque Adonai estaba con José. Y lo que él hacía, Adonai lo bendecía. Adonai lo prosperaba. En estos pasajes que acabamos de leer, todo este capítulo, no lo puedo leer todo, pero verdad, podemos ver claramente la intervención divina en la vida de Yosef. Podemos ver que la mano del Todopoderoso prospera a Yosef aún en el lugar donde el enemigo lo quería amargar. Entonces la evidencia es clara, el Eterno estaba con él, la Escritura lo afirma. Las Escrituras lo comprueban. Ahora bien, ¿cómo logró Yosef acercarse al Eterno? Como si no se le aparecía, si no le hablaba como a su padre. ¿Cómo logró entonces Yosef estar cerca del Eterno? Porque es claro que el Eterno estaba con él. Pero ¿cómo logró? Pero para que el Eterno esté cerca de ti hay que estar cerca del Eterno. Nosotros queremos que el Eterno esté con nosotros, pero nos alejamos de él y así no funciona. La gente quiere que Dios esté con ellos, pero no lo buscan y así no funciona. Entonces, ¿cómo? Una cosa es que se diga que Dios está contigo y otra cosa es que tú también estés cerca del Eterno. Entonces, el Eterno estaba con José, sí. ¿Cómo logró entonces José que el Eterno se acercara a él? Si como ya vimos, no le hablaba directamente a Adonai. No le decía, mira, esto no te preocupes, de pronto a nosotros nos consuela. Pero él no le decía, mira, esto es parte de mi propósito, tú tranquilo, no te desesperes, yo voy a estar contigo y un día te voy a sacar de aquí. José no sabía absolutamente nada, hermanos. Lo único que sabía es que tenía problema tras problema desde que le pusieron esa túnica de colores. Es lo único que él sabía. Vamos a tratar de darnos detalles de esta enseñanza de manera sencilla, y aquí es donde vamos a descubrir cuál es el secreto para que Adonai esté con nosotros así como lo estuvo con Yosef. Ahora les voy a decir algo sorprendente. En una ocasión leí que el Eterno, que Yeshua, estará tan cerca de nosotros como nosotros estemos cerca de él.
Lo leí en un libro hebreo hace muchos, muchos años, cuando era un niño. Lo leí y me acuerdo mucho de esa frase que decía, Dios estará tan cerca de ti como tú estás tan cerca de Él. Y no sé por qué razón se me había olvidado esa frase, pero la volví a recordar. Y es una gran verdad que el Eterno estará tan cerca de ti, también como tú estés de cerca con Él. Una manera de hacerlo, ¿cómo sería estar tan cerca del Eterno? ¿Cómo sería acercarnos a Él en nuestra vida? Que si estamos trabajando, que si estamos haciendo esto, si estamos haciendo otra cosa, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo hace un enamorado, de su enamorada o la enamorada de su enamorado? ¿Cómo le hace para estar presente o tener cerca a esa persona en todo momento en su vida? ¿Estar qué? Pero ¿qué es lo que nosotros vivimos pensando? Híjole, no le he hablado a fulano a ver cómo va el marcador. Y estoy aquí trabajando. Y estamos pensando en otras cosas. Híjole, y ahora, ¿y quién va a cambiar mi cheque? Porque no me dio, hoy salí tarde. Y estamos pensando en el cheque nada más. Estamos pensando en las cosas que sean más fáciles para nosotros, pero no estamos pensando en Adonai en nuestra vida. Entonces, amados hermanos, cuando así como un enamorado tiene presente a la otra persona porque está constantemente pensando en esa persona, pensando en la carta que le escribió, pensando en el mensaje que le mandó, pensando en la foto que le regaló y la saca y la mira, nosotros le aseguro que ni Biblia tenemos en el carro. Y si está ahí es porque está olvidada. ¿Sí? Pero no se nos olvida el celular. A donde vayamos, nos regresamos. A donde vayamos, te regresas por él. Es más, hasta la cartera se nos puede olvidar y no nos regresamos por ella. El lonche se puede olvidar, hay que se quede. Pero el celular, ¿a qué amamos más entonces? ¿A quién tenemos presente? ¿Quién está cerca de nuestra vida? Entonces, Él es el que nos responde. Por eso, cualquier cosa, Google. Y le ponemos en el celular ahí. Google, dime esta respuesta. No pensamos en Adonai. No buscamos la presencia del Eterno. Cuando usted anda meditando en su palabra, en su amor, cuando usted anda meditando en lo que Yeshua hizo por usted, es entonces cuando su presencia, por así decirlo, se sincroniza con usted y Él está cerca de usted. Pero usted tiene que estar cerca de Él para que lo pueda sentir, para que sea visible, para que sea una realidad en su vida. Si no, nada más es una fe griega. Yo creo, el demonio también cree, ya le dije. Nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente por las Sagradas Escrituras que en todas las circunstancias que le toca vivir a José, él siempre tuvo a Adonai en su vida. ¿Cómo lo sabemos? Lo tuvo en su mente. Incluso lo tuvo presente cuando fue provocado por la esposa de Potifar. Él tuvo presente al Eterno, por eso no lo hizo. Hubiera sido cualquiera de nosotros, nadie se va a dar cuenta. El pastor no me está mirando, vénganos a tu reino. Gracias, Señor. Sin embargo, José, vamos al capítulo 39 y mismo. Vamos a ver, aquí está toda la historia. Versículo 9, por favor, 7. Versículo 7. Aconteció que después de esto, ya que lo había prosperado el Eterno cuando lo compró Potifar, que la mujer de su amo, la mujer de Potifar, puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y le dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa. Y ha puesto en mi mano, ¿qué cosa? Todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino solamente a ti que eres su mujer, le dijo. Por cuanto tú eres su esposa, su mujer. Y ahora, ¿qué le dice? Ahora, nada más porque él es mi amo, ¿lo voy a respetar? ¿Qué es lo que termina? ¿Cuál es la última pregunta que hace José en el verso 9? ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal y pecaría contra quién? ¿A quién tiene presente entonces para no hacerlo? No a Potifar. No a que es un esclavo en Egipto, no. Pudo haber, incluso diciendo, pues no hay otra oportunidad mejor que esta, soy un esclavo. No.
Él no piensa en eso, él piensa en aquel que está cerca de él, porque él estaba cerca de Elohim. Bendito sea Adonai. ¿Cómo explicar ese momento difícil que vive Yosef? Ahora bien, sé que para explicar cómo pasó José esta prueba, existen comentarios rabínicos como diciendo que si en ese momento que José estaba siendo tentado, que sí, pues que sí quería, ¿verdad? Con la esposa de Potifar, pero que en ese momento milagrosamente apareció la figura de su padre, Jacob, y dije que esto es un comentario rabínico, no dije que yo lo creo. Que milagrosamente aparece una visión de su padre diciéndole que lo que él está a punto de cometer es una ofensa contra el Eterno. Y que ya eso hace que José se detenga. Bueno, no me convence, a mí no me convence, porque el Eterno prácticamente no actúa así. Lo hubiera dejado, así como dejó a David. ¿Por qué no le mandó a David también un ángel ahí? David, eso que estás a punto de hacer es un pecado contra tu Elohim. Si David dice la escritura que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿por qué no le mandó una visión también a David, verdad? Que entonces no suena coherente que Dios trabaje con visiones nada más. Bueno, entonces, amados hermanos, entonces, aunque a mí no me convence ese tipo de situaciones que especifican, sé que en cada tentación José tenía presente a su Dios y por eso salía vencedor. En cada problema José tenía presente a su Dios, a su Elohim, por eso salía victorioso. ¿Y cómo lo tenía presente? Sabía que estaba cerca de él. O sea, Potifar no me va a mirar, pero mi Elohim sí. A quien yo adoro sí, en quien yo creo sí me está mirando. Bendito sea su nombre. Por eso es que en los peores momentos de su vida, cuando estuvo preso por el delito que no cometió, sin ninguna esperanza y sin ninguna lógica de salir libre, porque era un esclavo. ¿Quién lo iba a sacar de ahí? ¿Quién iba a pagar por él? Nadie. Nadie iba a pagar un solo centavo, ni su patrón, ni su amo que había sido, iba a pagar un solo centavo por sacarlo de la cárcel. ¿Por qué lo metió ahí? Porque le creyó o se dejó conversar por las palabras de su esposa. Entonces no importa si como lo cuenta la historia hablada, lo creyó, lo dudó, o alguien le contó, no sé, no, eso no importa ya. Lo importante es que José sabía que estaba abandonado en ese lugar y solamente aún ahí tenía su fe en Adonai. Por eso en la misma prisión el Eterno lo prospera. Cosa que nosotros posiblemente no hubiéramos hecho. Al ver que se nos acusa injustamente, ¿qué hubiera pasado en nuestra vida? ¿Para esto te he servido, Señor? ¿Para esto te he sido fiel? ¿Para que me abandones en este momento? Esa hubiera sido nuestra queja, le aseguro. Muchas personas posiblemente no hubiéramos persistido en nuestra emuná en las mismas circunstancias que José. ¿Por qué? Porque cuando alguien está muy mal, especialmente cuando alguien sufre una injusticia, se siente abandonado, se siente desprotegido de Dios y lo primero es, ok, ¿para qué quiero seguir sirviéndote si mira cómo me va? ¿Para qué seguir buscándote si mira, yo creo que ni existes? Un puro cuento de mi padre que me engañó nada más. Mira todo lo que me pasa según por ser fiel a ti. Mira cómo me está yendo. Mira cómo están las cosas por tratar de ser fiel a ti, Señor. Mira aquellos. Mira los demás, no te son fieles y mira los bendices. Mira, les va bien. Mira qué iglesias tienen. Pero José perseveró porque tuvo al Eterno siempre presente y no dejó de pensar en él y de mencionarlo, estuviera donde estuviera. Es más, hay un comentario que leí también hace años que dice que ese se fue el mérito de Yosef y que por eso sus huesos fueron enterrados en la tierra prometida. No así Moisés. Cuando dicen, ¿quién es? Es un egipcio que nos ayudó. ¿Se acuerdan con las hijas de Yetro? Fue un varón egipcio. Él nunca dijo, tranquilas, yo no soy egipcio. Soy un hebreo. Él nunca afirmó que fuera lo contrario. O sea que su suegro siguió creyendo que era un egipcio. Ya después sabía que era hebreo, pero Moisés nunca lo desmintió. Sin embargo, José, el mérito que tenía, se dice que él siempre decía, yo soy hebreo. Fuera quien fuera. Estuviera con quien estuviera. Génesis 40, versículo 8. Ahí bien cerquita. Estamos en la prisión ya. Y había dos servidores del faraón. Y ellos le dijeron, 48, hemos tenido un sueño.
y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de quién? ¿De Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. ¿A quién está poniendo como el que puede interpretar ese sueño? No, él no dijo, oigan, yo desde joven en la casa de mi padre tengo experiencia en descifrar sueños. Él no dijo eso. Él dijo, Dios puede descifrar ese sueño. Y pone a Dios como el testigo, pone a Elohim como el testigo. Por otro lado, cuando José ve que llega su hora de éxito y cuando interpreta efectivamente los sueños del faraón, también menciona al Eterno, diciendo que Él es el poderoso y lo hace. ¿Por qué? Porque Adonai siempre ha estado en su vida. Si no hubiera dicho, oigan, faraón, yo te puedo descifrar ese sueño. Cualquiera de nosotros, yo puedo hacerlo. Él dijo, no, el Eterno puede hacerlo. Génesis 41, verso 14, y dice la Escritura, entonces Faraón envió y llamó a Yosef y lo sacaron apresuradamente de la prisión y se afeitó y cambió sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a Yosef, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Hasta aquí. ¿Qué es José? Un esclavo, un preso y esclavo. No pudo haber dicho, sí, yo te lo interpreto, pero sácame de la cárcel con esa condición. ¿Por qué no le dice eso? Por el contrario, dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, yo no soy el bueno, yo no soy el que puede, yo no puedo hacer las cosas. ¿Qué es lo que le dice? Dios ha mostrado a Faraón lo que va a ¿qué? Perdón. Yo estoy en otro lugar. Verso 15. Yo estoy leyendo el verso 25, perdón. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios, Elohim, será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿A quién vuelve a poner ahí? Versículo 15. Dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño. No hay quien lo interprete. Mira, el Eterno te lo va a descifrar. Elohim será el que le dé una respuesta propicia a este faraón. Aquí es donde podemos ver que en todo momento el Eterno estaba presente en la vida de Yosef. Cuando era el niño de papá, estaba presente en su vida. Cuando fue un esclavo, estaba presente en su vida. Cuando es un hombre que ahora es bendecido, también está presente en su vida. Amados hermanos, entonces podemos ver que cualquier otro individuo se hubiera jactado, si tengo poder para descifrarte tus sueños. Yo te puedo interpretar ese sueño, faraón, pero me tienes que dar un puesto, me tienes que sacar de la prisión, quiero que mates a Potifar primero y te voy a interpretar ese sueño. O por lo menos mándame matar a la mujer que me mandó a la prisión. Y sin embargo, él deja todo lo que en manos del Eterno, y Yosef triunfó siguiendo, pensando en Adonai, porque estaba confiando en Adonai. Siempre lo presenta, siempre lo menciona, y aun cuando me perdona a sus hermanos, ya cuando muere su padre, él también menciona al Eterno en su vida. Capítulo 50, verso 18, el último capítulo de la Biblia. Vinieron ya acaba de morir Jacob, ¿verdad? Y ahora ya vienen los hermanos, vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ya murió el papá. ¿Qué es lo lógico que haría José a estas alturas? Ok, ahora me van a pagar todas las que me hicieron. Ahora sí, ya no está el viejo, que los iba a defender por respeto al viejo, no les hice nada, pero ahora sí, yo soy el segundo en Egipto. Ustedes son esclavos, aquí es forasteros, así que ahora sí vamos a ajustar las cuentas. Pero le responde José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de quién? ¿De Dios para hacer el juicio, para juzgarlos? ¿A quién vemos que tiene presente en su vida? Al Eterno. Vosotros pensasteis mal, en el versículo 20, 50-20. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a sus hijos, y así los consoló y les habló a su corazón. Amados hermanos, este
es probablemente el logro más importante de la emuná de una persona, de la fe de una persona. ¿Cuál? Tener presente a Adonai en su vida cuando las cosas están bien. Cuando las cosas le están saliendo de maravilla. Ese es un verdadero triunfo de fe en una persona. Porque cuando todo le va yendo mal, cuando está enfermo, cuando le falta todo, podemos clamar bien fácil a Dios, Señor, te necesito. Pero cuando todo lo tienes y que aún así tengas presente a Dios y no te alejes de Él, ese es un verdadero triunfo. Esa es una verdadera muestra de fe. Amados hermanos, cuando una persona es rica y está sana, es ahí cuando somos desafiados. Cuando todo está bien, es cuando somos desafiados a pensar que lo que tenemos lo hemos logrado porque somos inteligentes. Y muchas veces nos olvidamos de Adonai, que Él es el que nos ha dado las fuerzas, Él es el que nos ha dado el trabajo, Él es el que nos ha dado el lugar donde estamos, la casa que tenemos, la familia que tenemos. No la ganamos nosotros por bonitos. Es Él, bendito sea su nombre. Pero se nos olvida que todo lo que hay es por su misericordia y porque nos ama nada más. Cuando alguien con cierta posición logra, amados hermanos, mantener su fe en Dios, dése por dichoso, dése por bienaventurado. Porque ya cuando estamos en una posición se nos olvida que no éramos nadie y que el Eterno nos escogió cuando no éramos nada. Entonces, hay una advertencia en el pueblo de Israel que dice el desafío de la riqueza. ¿Cuál es el desafío de la riqueza? Tener presente al Eterno cuando se es rico. Es más difícil que el desafío de la pobreza. Tener presente a Dios cuando no tienes nada. Porque cuando no tienes nada, te vuelvo a decir, le clamas, lo buscas, le alabas, lo quieres tener precisamente para tener lo que necesitas. Pero cuando lo tenemos todo, ahí es cuando podemos olvidarnos de Él. Ahora ya puedo entender mejor por qué la Torah dice que Adonai estaba entonces con José. Adonai estaba con José porque José siempre tenía al Eterno presente en su vida. Por eso estaba siempre con él. Si lo hubiera olvidado, como hacían sus hermanos, también el Eterno los hubiera visitado de vez en cuando nada más. Pero donde quiera que José estaba, Adonai estaba con él porque siempre lo tenía presente. Y esto nos debe llevarnos a reflexionar y que lo tengamos presente. Muchas veces se nos olvida, amados hermanos, nuestro amado Yeshua. Venimos al servicio para que no me pongan falta. Yo no sé quién te está pasando lista, pero venimos para que nos vean que estamos aquí. Pero no venimos para que me vea el Rey de Reyes. No venimos a adorar al Rey de la Gloria. No venimos para exaltar su nombre. Entonces, ¿a qué venimos, hermanos? Se nos ha olvidado el propósito. Se nos ha olvidado lo que es emuná, confianza obediente en este Adonai que decimos creer. No confianza y fe en el pastor. No obediencia al pastor. Solamente al pastor de pastores. Yeshua el Mesías. Él es quien merece nuestra total fidelidad y obediencia. Solamente Él. Debemos de tenerlo presente en la enfermedad y en el triunfo. Cuando todo está bien y aun cuando nadie está contigo. Debes de tenerlo presente, aun cuando todo parece perdido. Solo te voy a decir que hoy aprendí lo que yo aprendí de esta enseñanza. Si alguna vez sentimos que Adonai está lejos de nosotros, no le preguntes a Él, ¿por qué estás lejos de mí? Pregúntate tú, ¿por qué estoy lejos del Eterno? Hoy aprendí que José también llegó momentos en que tuvo que haber pensado que no valía la pena seguir confiando, pero lo hizo. Y un día vio por la fe su recompensa. Cuando tú sientas que el Eterno ya no está contigo, no le reproches ni le reclames nada a Él. Repróchate tú, ¿por qué ya no estás tú con Él? Él prometió, y Él es fiel, que nunca nos iba a olvidar, que nunca nos iba a abandonar, que nunca nos iba a dejar. Él lo ha prometido. Entonces, Él no falla. ¿Quién falla? Somos nosotros. Si alguna vez sientes que Yeshua ya no está cerca de ti, es porque seguramente tú eres el que te has alejado de Él, no Él de ti. Él nunca
estará lejos de ti a menos que tú mismo lo desees, que tu corazón mismo lo desee. Pero cada vez que tu alma, que tu ser, que tu espíritu dentro de ti clame y quiera estar cerca de Adonai, Él va a estar en el lugar donde nos congregamos. Él va a estar ahí. Puedes ir y buscarlo y hablar con Él, adorarle y bendecir su nombre. Bendito, bendito. Toda la gloria es para usted, Abba. Bendito sea tu nombre. Abba, te doy la gloria y el honor a ti solamente. Por favor, que esta palabra se quede grabada con fuego, con el fuego del Ruach, del Espíritu en mi vida, en mi alma, en mi mente, en mi corazón, que no se me olvide. Que en los momentos difíciles nunca se me olvide, Adonai, que tú estás cerca de mí. Y que si el día que ya no estés, no será porque tú me abandonaste, será porque yo te di la espalda, papito lindo. Porque yo ya no te quise cerca de mí. Porque por mis actos, por mi manera de ser, o por mi manera de llevar las cosas, ya no dejo que estés presente en mi vida. Y tú, como eres santo, te tendrás que apartar de una vida llena de pecado, Señor. Pero mientras persista, aún con todo y mis fallas, en buscar tu rostro y pedirte perdón y humillarme ante tu presencia, tú estarás con nosotros, Señor. Tú estarás conmigo. Que nunca se me olvide, Abba. En el bendito nombre de mi amado Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén.